Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo y estando en esta ciudad tan linda de Medjugorje, donde se ocurren las últimas apariciones de la Virgen, vamos a permitir que la Virgen también nos ilumine a nosotros con su belleza. Le vamos a rezar para ello un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hay problemas logísticos, se le cayó un botón a mi camisa y por eso no me la puedo abrochar. La charla de hoy es una introducción a nuestro peregrinaje a Medjugorje. Y hemos elegido como patrono de esta peregrinación a Medjugorje, como ya lo avisó Airam, a San Juan de la Cruz. Pero quiero empezar esta peregrinación con una lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 al 11. Y lo voy a leer para que empezamos a hacer como esa exégesis de la lectura que tenemos hoy. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de hacer una disección por capas de este Evangelio para ver en qué medida el Señor nos está llamando igual que llamó a Pedro. El Evangelio de hoy cuenta cómo Pedro fue llamado. En Marcos, esta anécdota lo pone en los primeros capítulos, esta misma historia. Lucas lo coloca después de la fama de Jesús, cuando ya se había extendido por toda la región. Tenemos en cuenta algo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. No agua, no café, no té. Vamos a concentrarnos aquí, ¿vale? Bueno. Bueno. Pensemos por un momento. ¿Quién era Jesús en ese instante? Era una combinación de
un gran de Messi, con Justin Bieber, era una combinación de muchas cosas. Era un hombre realmente famoso, con el que todo mundo quería un selfie. Ese era Jesús. Todo el mundo sabía que él tenía algo que al solo tocarlo ya producía una sanación mental, espiritual y corporal. Entonces, por un segundo, trasladémonos a 2000 años atrás. 2000 años atrás. No había nada de lo que conocemos hoy. No había seguridad social, no había esos hospitales, no había médicos como tal, no había una farmacia, no había nada de eso. Un enfermo de verdad era alguien con problemas muy graves. Pero en eso tenemos que pensar algo. En la sociedad judía, si tú te enfermabas, ya eras impuro, ya no podías ir al templo. Mira, era una exageración en todo. Si tú rozabas a una mujer antes de ir al templo, ya no podías entrar al templo, estabas impuro. Si la mujer tenía su periodo, ya se tenía que, encima que estaban en las afueras, ya no se podían acercar, no podían salir de su casa. Porque si un hombre las tocaba, ya ese hombre estaba impuro. Entonces, esas exageraciones hizo que los enfermos y los pobres fueran unos marginados, estuvieran aparte de ese grupo exclusivo de los fariseos. Entonces, al estar aparte, ya la enfermedad te relegaba, te ponía a un lado. Entonces, Jesús iba por todos los pueblos alrededor de Galilea, por toda Samaria, por Judea, por lo que conocemos hoy como Jordania, que para hacer un mapa y entender lo que significaba esto, mire, aquí arriba está el lago de Tiberíades. Hay un río aquí abajo que se llama el río Jordán, y aquí abajo está el Mar Muerto. Aquí, como terminando el río Jordán, al lado izquierdo está Jerusalén. Todo lo que queda al lado oeste del río Jordán se llama Cisjordania, o sea, la Jordania de más acá. Y todo lo que está al lado este se llama Transjordania, la Jordania de allá, del traspaso lejana. Eso es lo que conocemos hoy como Jordania, el reino hachemita de Jordania. Y lo que está al lado de acá es lo que conocemos como Israel, que hoy está en esa franja de Gaza, que está aquí chiquitica al sur del Tel Aviv, y la otra parte que está aquí, que es donde está la capital de hoy, que se llama Ramallah. Pero esto tenía una connotación histórica y geográfica muy importante. En aquella época, si tú querías venir desde Siria, desde Irak o desde Turquía, que no se llamaban así, porque en aquella época Irak era lo que conocemos como el reino de Babilonia, Turquía era lo que conocíamos como las regiones de Antioquía y las regiones de aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías que ir siempre cerca a una fuente de agua, porque ustedes estaban viajando en camellos o con caballos o con burros, cargando todo, y el animal necesita agua y ustedes iban a necesitar agua. Entonces no podían estar muy lejos de la fuente del agua. Y la única fuente de agua que había era el lago de Tiberíades, por eso hay tantas ciudades y tantos milagros del Señor alrededor del lago de Tiberíades. Y el Jordán, porque el Jordán ya te botaba a Jerusalén. Entonces en Jerusalén era donde iban todos los peregrinos. Lo mismo que estamos haciendo aquí en Medjugorje, que vamos a visitar un sitio donde estaba el templo que había construido el pueblo de Israel en la montaña de Sión. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? El Señor se había centrado en Tiberíades, ahí había hecho mucho milagro, y esto que estamos hoy narrando era alrededor de eso, del lago de Tiberíades. Entonces, cuando empezamos a entender que no habían
las facilidades que hoy tenemos es cuando entendemos que la gente ansiaba, necesitaba, pedía que este Dios los amara. Porque ese Dios lejano, fustigador, con un látigo, en la cual cada error, ¡pum! Para la tradición judía, una enfermedad, no tener dinero, el estar aislado, el ser estéril, eran ya castigos de Dios. Siempre en Job podemos leer, el Señor te castigó, mira a ver por qué te castigó. Pero era una visión muy cerrada y sesgada de la magnificencia de Dios. No podemos pensar que lo malo siempre es porque hicimos algo, no. Un niño que nace con síndrome de Down, entonces, ¿qué hizo el niño? Entonces, ellos culpaban ahí a sus padres, a sus ancestros. Y de ahí viene esa tradición del pecado generacional, que eso forma parte de otra charla. Pero para entender esto, vamos a entender algo bien interesante. Imagínense, todo mundo se ha enterado que él ha llegado allí. Eso eran a sus familiares porque sabían, ellos seguían a Jesús por fe, no, porque sabían que él los iba a curar. Ojo, aquí hay un efecto bien especial. En la Escritura siempre dice, y el Señor los curó a todos. ¿Sí ven ese pequeño detalle? Él no dejó a nadie enfermo, los curó a todos. Ese ya es un dato que habla del poder de Dios. Paralíticos, ciegos, sordos, mudos, los curó a todos. Esa palabra es muy importante. Entonces, cuando todo mundo, cuya única alternativa de vida era encontrar a alguien que te curaba de todo y a todos, pues yo corro tras de eso, ¿no? Si tú eres ciego, yo corro detrás del que me dicen que me va a curar. Pero no era. Santa Teresa dice siempre, nosotros corremos ante los dulces del Señor o ante el Señor de los dulces. Nosotros corremos por el milagro. Mucha de la gente, y ustedes no tienen la culpa, nacieron así, vienen aquí por la milagrería, aunque no lo querramos aceptar. Venimos por el milagro de la aparición. Inconscientemente, aunque no lo queramos aceptar, esperamos que la Virgen se nos aparezca a nosotros, por eso están aquí. Y uno dice, ¿será verdad eso? Bueno, ok, digan que no. Pero lo que estamos es tras los dulces del Señor. Y el Señor nos quiere enseñar en esta mutación que va a ser nuestra alma, nos quiere enseñar a ir tras el Señor de los dulces. No es ir tras el milagro, es ir ante la esencia del milagro, aquel que me puede no solamente dar lo que quiero, sino que lo más importante es aquel que me puede transformar. Y aquí empieza esto ya a coger un matiz diferente. Cuando decimos nosotros, la gente busca a Jesús para oír la palabra de Dios. Óyelo bien. Y es tanta la gente que queda como apretado frente a la orilla del mar. Jesús le pide la ayuda al ver una barca ahí, ver unas dos barcas ahí, le dice a Simón, ¿me puedo montar en tu barca? Óyelo, aquí empieza esto a tomar ¿me puedo montar en tu barca? Ahora quiten a Simón y la barca es de ustedes. La barca es de ustedes. Y el Señor toda la vida siempre te dirá, ¿me puedo montar en tu barca? Necesito tu barca. Te necesito
a ti para que yo pueda hablar. Mire que ya nuestra vida empieza a tener una trascendencia diferente. El Señor nos está diciendo desde su amor que te necesita. Necesita que le permitamos entrar a Él. Ojo, para que Dios entre en tu vida, tienes que abrirle la puerta. Tienes que aceptar que Él se monte en tu barca. Con el demonio no pasa eso. Usted ábrale un resquicio hacia el demonio y Él no le pide permiso. Él se mete del todo, luego sáquelo. Ahí es donde está el problema. Porque el demonio no pide permiso. El demonio sencillamente se apropia de tu esencia. Por eso el pecado esclaviza. El Señor no. El Señor primero pide permiso. Pero cuando avanzamos en la lectura dice, Él enseña desde el barco. Jesús, al pedir el permiso, no solamente entra al barco con ellos, no. Venga Pedro, venga Santiago, venga Andrés y se montan conmigo en la barca de Pedro. Entonces, es una invitación en la cual Él, en su sabiduría, nos está llamando a nosotros no solamente a que lo invitemos, sino que seamos copartícipes de su palabra. Si esta peregrinación no transforma de alguna manera la visión que ustedes tienen de Dios, es que no hemos entendido nada. Porque el Señor lo que nos quiere es tocar. Esta noche, con lo que hemos visto, los testimonios de Mirjana, con los testimonios, las historias de Maya, es apenas el proemio, el preámbulo de lo que podemos llegar a vivir en nuestras vidas si es que nosotros le permitimos al Señor subirse a la barca de nuestras vidas. Cuando seguimos avanzando en la lectura, vamos a tener algo bien interesante. Él pide a Simón, aleje la barca un poco de tierra, aléjela. Y aquí es cuando viene lo más importante de esta charla, por eso se llama la charla, la llamamos Mar Adentro. Porque Él lo que nos está diciendo es, apartémonos un poco de lo que normalmente hacemos en nuestra vida. Porque si no tenemos a Dios en nuestra vida, nos estamos quedando con lo mismo de siempre. Si yo te doy limones, azúcar y agua, ¿qué hacemos? Limonada. Mañana yo te doy limones, azúcar y agua. ¿Qué sacamos? Limonada. Pero el miércoles ustedes quieren jugo de mango. Y usted va y compra limones, azúcar y agua. ¿Usted tendrá jugo de mango? No. Tenemos que cambiar los ingredientes de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. De lo contrario, nunca tendremos jugo de mango. Hay que cambiar, conversión, renacer, empezar. Hoy vamos a entender una palabrita que en realidad la conversión y la transformación es aceptar el plan divino primigenio que Dios tenía para ti, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Con nuestro error, con nuestro capricho y con nuestro pecado, dañamos el plan de Dios. Y entonces creemos que lo que yo diseño para mi vida es mejor que lo que Dios me tenía planeado. Y no hay un error más grande que ese. Tenemos que aceptar que el plan de Dios en nuestra vida era, es y será perfecto.
La conversión no es entrar a una dimensión nueva de nuevos planes, es regresar a la divina voluntad, es volver a entender que el Dios tiene un plan para cada uno y lo tenemos que aceptar. Él le pide a Pedro, aleja un poco, ojo, él no dijo vete a la mitad del lago, aleja un poco la barca de la orilla. ¿Por qué? Porque para entender el plan de Dios tenemos que aislarnos. El mundo nos obnubila, nos satura, nos saca de... San Pablo decía que el alma, el espíritu está pronto a seguir al Señor, pero la carne es débil. Entonces, al sentir la debilidad de la carne, nos vamos a meter rápidamente en la satisfacción de la carne. Todo lo que tú tienes en tu cerebro entró por los sentidos, sobre todo por la vista. Todo lo que entra por los ojos, oídos, por tus sentidos, es lo que construye tu cerebro. Por eso, si yo le dijera, por ejemplo, a uno de ustedes, a ti, por ejemplo, dame 100 rublos. ¿Ah? No, dámelos. Rublos. La moneda de Rusia. Si ves, de la nada no sale nada. Solo me darás de dentro de ti lo que haya dentro de ti. Es posible que si yo te pido, dame 1,000 pesos, tú puedas darme 1,000 pesos. ¿Pero por qué? Porque ya has alimentado tu billetera con billetes de 1,000 pesos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, entender que el Señor lo que te está diciendo es, llénate de mí. Si tú te llenas del Señor, lo que saldrá de ti empezará a ser palabra del Señor. Entonces, es ahí la importancia de la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es básica. Si yo no leo, es que mire, muchas veces cuando yo narro esta anécdota siempre, mucha gente me dice, ay padre, ¿puede ir a bendecir a mi casa? Es que yo soy muy católica. Y entonces llega uno a la casa y en el jardín lo primero que tiene es un Buda. Un Buda. Entonces entras al hall de la casa y entonces tienes la Biblia abierta en el Salmo 51, pero ya tiesa, porque esa página no la han volteado en años. Es más, se craquela la hoja si la llego a pasar. Entonces tú sigues, entonces adentro y detrás de la puerta la sábila colgada. Y luego en la mampara que divide el ojito de Horus. Y usted no ve un Cristo, no ve una Virgen, no ve nada católico por ningún sitio, pero la señora es católica. Yo me acuerdo una vez una mujer que me dijo, padre, ¿puede bendecir mi casa? Claro que sí. ¿Cuándo quiere que pase? No, padre, mire, pase el lunes como a las 10 de la mañana que ya mi marido no está y mis hijos no están. Yo no voy a estar, pero está la empleada que le abrirá la puerta y usted eche agua y haga la limpia por todas partes. Y yo dije, wow. No, mira, usted lo que está necesitando es una bruja que le haga una limpia. En la calle 8 yo le recomiendo a Magola. Pero es que un sacerdote no bendice ladrillos, bendice almas que vivan en ese espacio. Entonces, porque lo que yo siempre digo, cuando ella se muera, la casa va para el cielo, pero ella se va para el infierno. Entonces, entender que el Señor nos está diciendo aquí cosas como ese cambio. Primero apartémonos de la orilla, aíslate, para un poco a las cosas del mundo. Y cuando pares con las cosas del mundo, puedes empezar a pensar en quién eres. ¿Quién eres? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar quién soy? Hagan un análisis de sus defectos. Hagan un análisis de sus virtudes.
y verán que los defectos es una paginita. Virtudes pueden llenar todo este cuaderno. Es al revés. Somos una matica de defectos. Pero no nos damos cuenta que esa va a ser nuestra charla de mañana, virtudes y vicios. El aislarme yo me permite conocer mi debilidad, mi pecado, aquello donde yo fallo, porque nos ocurre el fenómeno del 1 de enero. Voy a entrar al gimnasio, haré dieta, dejaré el alcohol, no vuelvo a comer así de gula, engordé 20 o 30 libras, pero yo prometo y aseguro que el 1 de febrero Kendall Jenner será un moco al lado de ustedes. ¿Y qué hacemos nosotros? El primer día, dieta. El segundo día, bueno, ya hice dieta ayer, pero hoy quedé con hambre, vamos a nivelar. El tercer día, bueno, la dieta es buena, pero un postrecito no queda mal. El quinto día, la dieta se va por ahí. Se rompió la dieta. Vamos a bajar. El Señor lo que nos está diciendo, como decía, no sé, en días pasados alguien, la iglesia es el gimnasio del alma, es la que nos da disciplina, es la que nos da reglas, es la que nos da consejos, es la que nos guía. Pero si yo no voy a la iglesia, es lo mismo que tratar de adelgazar comiendo mucho y no yendo al gimnasio. Entonces, para eso yo tengo que entender que en esa transformación, si no hay oración, empaque y vámonos, no estamos haciendo nada. Sin oración, todo el edificio de la fe se cae. Entonces, cuando el Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, que termina la enseñanza y le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. O sea, ya hizo la palabra. Mire que él casi nunca explica una parábola. De las pocas parábolas que él explica, era la del Evangelio de hoy que vimos en la misa. Pero ese bogar mar adentro, ¿qué quiere decir? Bogar mar adentro quiere decir, entra en ti. ¿Cuál es el éxito de Instagram o de Facebook? Que te pone a salir de ti y mirar a los demás, lo que hacen los demás. Fulanita de tal se casó con este tipo, pero ¿cómo hizo esa foca gorda tan fea? O ves al enano calvito que se casa con la modelo, debe tener plata porque eso no es lógico. Y si ve, Instagram es al internet lo que la envidia es al alma. En Instagram, opínenlo ustedes mismos, ustedes ponen una foto recién levantadas de la cama, no, se maquillan y encima le ponen filtro. Y entonces, cuando las conocen en persona, a mí me pasa porque me dicen, ay padre, yo pensaba que usted era mucho más alto. Yo pensaba que usted tenía más pelo. Porque es que ellas me protegen con el filtro. Mire, cuando yo entro mar adentro, en realidad estoy entrando a mi conocimiento, a mi carencia, a mi necesidad de algo. ¿Qué es ese algo? Eso lo vamos a entender pronto y ustedes mismos se lo van a responder. Cuando él le dice, echad vuestras redes para pescar. Me encantaría romper la cafetera, pero no puedo. Echar vuestras redes para pescar. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Ok? Ya estoy en tu barca, ¿cierto? Ya estoy en tu vida. ¿Qué vas a hacer con lo que ya sabes de mí? Ya Dios vive en ti.
¿Qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a quedar para ti? Es que el amor de Dios, cuando recibimos a Dios en nuestros corazones, queremos inmediatamente compartir la belleza y la felicidad del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces las madres sobre todo me entienden cuando tienen adolescentes, que en esa época las madres tienen 40, 50 años y es cuando los adolescentes ya no van a la iglesia porque qué aburrido ese cura, mamá, siempre dicen lo mismo, mamá, pero es que yo me quiero ir a hacer. Y entonces el niño de 0 a 10 años es monaguillo y es divino, es una ternura, como reza el Padre Nuestro y se arrodilla y se golpea el pecho. Pero llega a los 11, 12 años, ya no va porque qué vergüenza con los compañeritos que le dicen que es un poco raro. A los 15, olvídese que va a ir a la misa, pero ahí es cuando la mamá entra en la fe. Entonces la mamá entra en la fe y el marido siempre, mi amor, tú reza que yo trabajo. Tranquila, no pasa nada. Pero el muchacho ya se va a la universidad, entonces en la universidad le van a enseñar las nuevas normas, la nueva filosofía, entonces el muchacho se vuelve gnóstico. Usted pregúntele a la mayoría de los estudiantes de UM o FIU o las universidades que quieran, ¿qué religión eres? Gnóstico. Defíname gnóstico. Yo solo creo en el conocimiento. Papito, primero entérese de qué es ser gnóstico y luego se vuelve gnóstico, porque la gente empieza a creer en cualquier cosa. Mire, el que no cree en Dios siempre termina creyendo en cualquier estupidez. Hay gente que cree que si carga el cuarzo y nadie se lo toca, es inmune a la envidia y entonces... Hay gente que si trae la manito de Hansa o el ojo de Horus aquí puesto, o que, mire, yo tenía un rabino que se reía. Él andaba con una cosa así, de hilito rojo, ¿cierto? Y en ese hilito rojo, cada vez que encontraba una católica dietética igual tarada mental, ¡ay, al rabino! ¿Tú me puedes poner y bendecir el hilito? ¿Se acuerdan que todos hubo una época después de que Madonna se volvió cabalística? Todo el mundo tenía el hilito. Y el rabino dijo, no, yo estoy matado. Es más, yo trato de llegar a las iglesias católicas cerquita y me voy bien disfrazado de rabino con mi cosito de hilo. Cada hilito $25 y el judío lo va a vender. O sea... pregúntele a alguien que cargue el hilito rojo en realidad. ¿Alguien lo tiene aquí para excomulgarlo de una vez? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? La gente no sabe ni siquiera qué es Kabbalah. Bueno, el padre me puede ayudar porque él está estudiando, él sí es estudia seriamente la teología, no como yo. Entonces, cuando yo ya me interno en mí, me aíslo en mí, me conozco, es cuando el Señor le dice a Pedro, tira las redes, tira las redes. Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Y el Señor dice, tira las redes al lado derecho. Hay una tradición que la red se tira por la... Esto no lo saben ustedes porque no son pescadores. Yo tampoco, pero lo leí. Se tira por la red por el lado izquierdo para que la red se amplíe y se recoge por el lado derecho para que la barca pueda dar la vuelta. Son trucos que no sabíamos. Pero imagínense a Pedro. Pedro era, ¿cómo se lo describiera? Apasionado. Acuérdense cuando él resucitó que Juan le dice, es el Señor, ¡pum! Se tira allá. Espérate que en la barca llegamos todos, sin mojarnos. ¿Qué podría pensar Pedro? Este tipo es un carpintero y me está enseñando a pescar. No tiene ni idea de pescar. Yo soy el experto y todos aquí son expertos. ¿Me va a enseñar a pescar? ¿A mí? Pero en medio de eso, esas palabras de Pedro son chéveres. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes.
Ahí, ustedes tienen que sentir en el corazón eso que te pone la piel y te eriza. Por tu palabra, Señor, yo echaré las redes. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Creer en la palabra de Él. Estar convencido de que la palabra de Él tiene poder de transformarnos. Y cuando ya tiene ese poder de transformación, es cuando yo acepto. El demonio cree en Dios, pero no le cree a Dios. El demonio se sabe la Biblia de memoria. Tentó al Señor con la palabra en la mano. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Con la palabra en la mano. Entonces, aquí viene ya esa experiencia del compartir. Tiren las redes. Claro, ustedes no están para tirar las redes, sino para que se las tiren a ustedes. Pero cuando nos vayamos de aquí, tienen que estar listos para contar lo que vivieron. Porque cuando yo vivo el amor de Cristo en mi vida, es que aunque no lo quieran, quiero salir a contarlo. Esto me acuerda una anécdota de un hombre que salía, era un hombre muy borrachín y todo esto, y nunca le daba a una mujer, o sea, nunca daba con una mujer guapa, siempre le tocaban las feas del pueblo. Se muere y llega al infierno, obviamente. Y le dice Satanás, mire, usted está condenado al infierno, le toca vivir en esa isla con 10 de las modelos de Victoria's Secret y puede hacer con ella lo que quiera. ¿Y ese es mi castigo? Sí, ese es tu castigo. ¿Y dónde está la pena? Es que no se lo vas a poder contar a nadie. ¿Lo entendieron, mujeres? No sé, en cambio, las cosas de Dios, aunque no quieras, quieres compartirlas. Por eso las mamás cuarentonas y cincuentonas están preocupadas por sus adolescentes que ya no creen en Dios, porque quieren compartir la palabra y ya no tienen con quién. Hay que esperar que ese adolescente crezca, salga de la universidad, sufra un poquito, o que no sufra, o que encuentre un buen trabajo, y como no ha sufrido, ¡tan! Se casa. Ahí empezó el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor nos manda a compartir su amor, es cuando entendemos la belleza que es, entró en mí, lo dejé en la barca, estoy con mis amigas, ahora tenemos un grupo de oración y ahora queremos invitar a la gente. Eso nos pasó a nosotros, eso me pasó a mí. Yo vivía lo que llamaban una vida de éxito y el Señor me llamó a compartir su amor. Y tú me avisas cuando... Tenemos 10 minutos. Ok. Ellos entran a las 7:30. Vale. 20 minutos. Entonces, 19 para ser exacto. Pedro empieza a recoger esa red y no puede. No puede. Mire, yo explico esto con el fenómeno de Airán. Cuando yo conocí a Airán, era muy divertido, porque yo sí decía, uy, esto va a costar trabajo. Pero cuando ella empezó con su locura de manual para enamorarse, y ella empezó con esto, ustedes son parte de esa red que ella tiró. Pero como ella dijo, no puedo sola, Padre me tiene que ayudar. Yo le digo, yo le ayudo en lo que pueda, pero esto necesita una logística, alguien que tenga una mente organizada, que su closet sea las blusitas rojas, amarillas, verdes, y llamó a Andrea. Y ustedes son parte de esa red. Ese ciclo se estaba empezando a cerrar. Y entonces viene la otra parte de la lectura. Él llama a todos sus compañeros para que le ayuden. Airán llamó a todo el mundo, ayúdenme porque es que esto me sobrepasa.
Yo no pensé que íbamos a ir unos cuantos, pero es que 30 y pico de personas, y eso que ustedes no saben la cantidad que se quedó. Porque ella quería, se llenó del amor, está llena de amor, está eufórica de amor y lo quiere compartir. Ojo, Pedro en ese momento era el mismo pecador de siempre. Es a través del proceso de ir pescando. Mire, el Padre Jesús no lo puede decir. A nosotros nos hace curas y nos enseña cómo ser un sacerdote, ustedes. Cada uno de ustedes nos va enseñando cómo ser un sacerdote, dónde no meterse, dónde sí meterse, pero eso es mutuo, es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Y cuando ya Pedro se ha dado cuenta de la belleza de la barca y que llaman sus amigos a que la barca casi se hundía, pero no se hunde. En esa barca del Señor puede haber una persona o 30 millones de personas. Eso es lo más importante. Y ya para redondear, Simón cayó de rodillas y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Cuando uno entiende lo pecador que somos, y de nuevo, el Padre Jesús me entiende, es cuando yo reconozco, Dios mío, ¿a qué hora tú me pusiste de cura? Mire, es que yo no sé a quién le contaba. Cuando yo estaba en la catedral y me estaban ordenando, la catedral tiene una puerta ahí lateral a la calle. Yo le decía, Señor, espérate, dame una señal y salgo corriendo. Yo estoy seguro, es que ¿cómo me vas a llamar a mí? A mí, que soy la mata del pecado, que tengo un PhD en pecado. A mí. Eso me pasó. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. El asombro se había apoderado de él. ¿Sabe qué? No por el asombro de que yo me había metido ahí, es porque el asombro de que el Señor te eligió a ti. Él te eligió a cada uno y te dijo, tú puedes ser la próxima María Magdalena. La última parte, la primera no. Sí, no. Aquí estamos en procesos. Todo grupo tiene una María Magdalena. ¿A que no adivinan cuál es la de aquí? Pero es ese reconocimiento de Pedro, es la invitación que nos hace hoy el Señor. Es una invitación a dejarlo entrar. Es una invitación a dejarlo que me transforme. Es una invitación a apartarme del mundo porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es una invitación a recibirlo a Él con un corazón limpio. Es una invitación a una vez yo lo he entendido y lo he amado, transformarme para producir y para hacer esa pesca con el Señor, con nuestros amigos, porque si ustedes después de esta peregrinación no traen a nadie a la conversión, no están haciendo nada. La conversión que ha tenido Medjugorje es una conversión real. Un pueblito de menos de 1000 habitantes que es visitado por millones de personas en todo el mundo. Estos niños recibieron esta visión y transformó la vida de ellos. Ahora ellos vienen transformando el mundo para que ustedes cuando regresen a sus países hagan lo mismo. Tienen que transformándose a sí mismos. Tienen que perfeccionándose a ustedes. Y entonces, el asombro se apoderó de él a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo Santiago y Juan, que eran compañeros de Simón.
ahora viene, Jesús le dice, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. El Señor nos llamó aquí a este sitio tan cool, tan chévere, para recibir un mensaje. Depende de cada uno de ustedes si quiere que esa barca esté adecuada para que el Señor entre. Y para poderle decir con confianza, con tranquilidad, Señor, yo confío en ti, pero tú no te fíes de mí. Porque nosotros, tarde o temprano, siempre le vamos a fallar al Señor. Porque nosotros, tarde o temprano, siempre tendremos esos 5 centavitos que le faltan para completar el dólar. Pero el Señor nos llama también a entender, no tengáis miedo, ten fe. Porque el miedo a que alguien en una reunión me vaya a llamar fanático, raro, me vayan a aislar, tranquilos. Si usted de verdad cree y se transforma, los van a apartar, los van a alejar y van a tener, como una vez me dijo Airán, ya no tengo amigos, todos son viejas del grupo de oración, ya mis amigos de rumba ni me llaman. Entonces, eso es lo más bonito de esto. Y desde ahora llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Dejen todo lo malo aquí, en las habitaciones, que eso hacen exorcismos cada rato. Dejen todo el rencor, dejen toda la envidia, dejen todo el odio, dejen toda la lujuria, dejen todo, dejen toda la tristeza, dejen todo el menosprecio, dejen toda la poca valoración que tienen de sí mismos, porque es que ustedes son hijos del Rey, de Dios, son hermanos de Cristo, van para el cielo y se van quejando. Pidámosle al Señor que nos ilumine para que cada corazón que vino a esta peregrinación sea transformado, sea vaciado del mundo, llenado de su amor y de su sabiduría, y que nuestro ejemplo de transformación transforme. Solo santifica lo que es santo y solo purifica lo que es puro. Amén.